Casero Podcast, episodio número 98. 98 de Así Casero es. Podcast, ya estamos cerca de los 100. Estamos muy cerquita. Este mes, lo habíamos dicho, llegamos a los 100 episodios. Parece mentira, pero hemos llegado prácticamente, estamos ahí. Salvo que pase algo muy extraño, vamos a llegar. Pase o no pase algo, vamos a llegar igual. Sí, la verdad. Sí, porque si lo tenemos que posponer, termina saliendo más adelante. Pero hoy, a lo que venimos es hablar sobre las proteínas en una dieta basada en plantas. No, que usualmente las usan los veganos. Sí, así es. A ver, el tema surge obviamente porque lo normal, o por lo menos lo que se cree, es que las proteínas vienen de origen animal. Así es. Entonces, bueno, cuando alguien, por ejemplo, decide adoptar una dieta vegetariana o vegana, necesita reemplazar las proteínas de origen animal por algo de origen vegetal. Claro, tiene que encontrarle como ese reemplazo, y de ahí es que sale todo esto de cómo encontrar tal o cual reemplazo para las proteínas. Que las proteínas no es otra cosa que un aminoácido que lo precisa el cuerpo para diferentes tejidos, músculos, articulaciones, lo que sea. Claro, pero es necesario. O sea, debemos consumir proteínas para mantener el cuerpo en buenas condiciones. Sí. Antes de eso, hacerles acuerdo que estamos siempre, todos los viernes, en twitch.tv/soynildo. Salimos en diferido por YouTube, y si no, cualquier plataforma de podcasting, o en televisión. En vivo, canal 3 HD de BCC de Minas. Ahí mismo. Un sistema de televisión por cable que tiene un canal local en el que salimos todos los lunes a las 21 horas. 21 horas. Sí. Así que por cualquier cosa tienen los canales de comunicación, y si no, a través de Instagram, casero.podcast, nos pueden escribir, interactuar con nosotros, preguntarnos cositas o lo que necesiten. También ahí en Instagram, en casero.podcast, están todos los enlaces donde nos pueden encontrar. Así es. Pero proteínas basadas en plantas. Decíamos recién, cada persona necesita tener como una dosis diaria, una dosis diaria de proteínas que es necesaria para el cuerpo, para vivir, para todo. En teoría, los nutricionistas dicen que son alrededor de 10 gramos por kilo de persona que tiene que consumir al día. Claro, eso de ahí a grandes rasgos sería algo así. Serían, no sé, ponerle 50 gramos de proteína tal vez al día, 50, 80 gramos de proteína al día, más o menos, dependiendo de las personas. Por eso es que a veces, y lo normal es que se consulte un nutricionista en cuanto a los cambios de Claro, cuando de vas dieta. A cambiar de dieta, que de repente pasás de tener una dieta omnívora a tener una dieta vegetariana o vegana, debes consultar por norma a tu nutricionista, el cual te va a asesorar en cuanto a vos lo que tenés que consumir para que tu dieta continúe siendo balanceada y rica en proteínas. Que lo decíamos antes, es algo que tu cuerpo necesita para funcionar de forma adecuada. Porque no todas las proteínas se digieren de la misma manera, y a eso vamos a venir un poquito más tarde. Porque eso es algo que puede ser clave en cuanto a todo lo que vamos a decir. Pero es un nutriente esencial. La proteína, lo decía recién, es un aminoácido esencial que lo necesita el cuerpo, como para que tengan un contexto de lo que es la proteína. Hay una cantidad diaria que se necesita, y es algo que sí o sí tenemos que tener, que usualmente, decía Matías, se consigue, o su mayor parte está en lo que son las carnes. Claro. Y cuando hablamos de dietas, no es un plan, un régimen. A veces es por régimen que van hacia una dieta vegetariana. Claro. No tienen por qué ser enteramente vegetarianos. Pero ya si van hacia el lado vegano, ya muchas personas lo toman más como una filosofía de vida, porque tiene todo un concepto cultural, sociológico, que va de la mano con ella. Entonces puede ser complejo definir como una dieta a veces algo vegetariano o algo vegano. Pero sí quienes tienen esta cultura, o quienes tienen esta forma de vivir, ¿no? De llevar su vida, su filosofía, necesitan estas proteínas, y las tienen que sacar sí o sí de diferentes opciones que no sean cárnicas, ¿no? Que no procedan desde el punto de la carne o del carnívoro, o cualquier subproducto. Llámese huevo, llámese leche, llámese lo que sea. Lo típico y lo popular son las legumbres. Las legumbres, sí. Es como lo que todo el mundo sabe, ¿no? Los porotos, el garbanzo, las lentejas, ¿no? Que se hacen hamburguesas, que se hacen guisos, que se hacen... que está lleno de emprendimientos de hamburguesas vegetales. Y he visto muy pocos con leches, por ejemplo.
haciendo la típica leche vegetal. Acá en Minas tenemos un emprendimiento vegano que las invitamos acá. Las invitamos en un principio. Sí. Las invitamos en la primera temporada. Es cierto. Cuando nos estamos armando recién y teníamos como ese concepto de vamos a ver cómo sale todo y ver... caos. Era caos al principio. Pero la pasábamos bien. La pasábamos bien. Pero sí, son muchos que están optando cada vez más por estas dietas que no son nada buenas, nada nuevas, perdón. Uh-huh. Existen hace mucho. Lo que sí hay poca información. Entonces, hay muchos emprendimientos que sí tienen como esa... que a veces te venden cosas y vos no sabes hasta dónde creer. Entonces, un poco la idea es sacar todas las dudas que tengan. Si, como siempre, tenemos un chat que está en vivo. Si tienen preguntas en cuanto a esto, las pueden hacer. Y trataremos de responder todo lo que se pueda responder. Y si no, a través de las redes, como siempre, pueden preguntarnos después si lo escucharon o lo que fuera. Por las dudas, porque a veces o podemos aconsejarles quiénes son de buena fuente para que ustedes puedan averiguar todo lo que nosotros no pudimos otorgarles en el momento. Pero legumbres de cual sea son fuente de proteína. Porotos, lentejas. Sí, siempre. En diferentes formas. Pueden ser hervidos, pueden ser horneados, pueden ser en paté. Uh-huh. Hay muchas. Semillas también, como la chía, por ejemplo. Es verdad. Tienen proteínas. Se pueden conseguir también en las semillas de girasol. Por ahí podés conseguir proteínas también. El girasol, la semilla. Estaba pensando en las semillas del zapallo. También las semillas del zapallo. Que no me estaba saliendo y por eso quedé como ahí carburando, ¿no? Como que no largaba. Sí. La segunda no entraba. Sí, cualquier tipo de semilla que usualmente se pasan por un proceso, se hornean, se tuestan, ¿no? Son como un agregado de esto. Pero la chía vos decías que sí. Y lo que tiene la chía es que tiene grasa saludable. Sí, es verdad. Que son dentro de las recomendaciones generalmente que se usan, ¿no? La palta o el aguacate, depende de donde sean. Es algo que sí. Que sí tiene como esa grasa saludable que los nutricionistas recomiendan, uh-huh. No te digo de conseguir aceites de palta o aceites de sésamo o aceites, porque son muy caros. Si los puedes conseguir, bienvenidos, por supuesto. Tienen puntos de humo muy alto. Eso es como un pique de cocina. Más que nada, ¿qué es un punto de humo? Es que se degrada, que se degrada muy rápido. Llega como al hervor, ¿no? O al punto en el que el aceite se degrada por el calor muy rápido. Entonces, usualmente cuando usas esos aceites es para un salteado rápido o para un aderezo o no mucho más, porque lo terminas degradando y terminas como desperdiciando ese producto. La soja también tiene proteína. La soja, hay muchísimas cosas con la soja. Y cada vez se ve más. El tofu, por ejemplo, uh-huh. es un subproceso de la soja. El tofu es queso de soja. Queso de soja. Es como es como un queso de soja, igual que el tempeh. El tempeh pasa por otro grano y tenemos una charla pendiente con Pinar, sí. que está viajando por todos lados y por eso que no la he podido contactar. Anda en la vuelta de muchos lugares. Pero ya vendrá el episodio del tempeh. Sí, sin duda. En algún momento. Pinar, le hacemos acordar a la gente, es una productora de tempeh acá en Uruguay. Uh-huh. Que es turca ella, y se vino a Uruguay y está vendiendo tempeh por todos los lugares. Lo está dando a conocer acá un poco, ¿no? Sí. Porque no es algo que es algo usual. La gente lo tuviera muy presente. El tempeh es un fermentado, es como un fermentado de poroto. Uh-huh. Es como un turrón, para que lo tengan visual. Es un turrón que se puede hacer un montón de cosas con él. Se puede saltear, se puede usar como el tofu, sí. Es muy rico, formas. Sí, es muy rico, se puede marinar, se puede hacer realmente mucha cosa y es una bomba proteica. Tiene muchas proteínas. Sí, más allá de que siempre mencionamos que los fermentados tienen como todo lo necesario que pueden tener como para darte como esa flora intestinal que esté uh-huh. bien, ¿no? Ayudarte a nivel cuerpo, ¿no? A digerir de otra forma. Bueno, cuestiones de fermentación que siempre están buenas que si pueden aprender a consumir fermentados, es un buen recomendado. Porque van a percibir sabores diferentes. Y hay un ejemplo muy básico que yo lo hago a veces, que es que es una vinagreta con el jugo de ciruela fermentada, por ejemplo. Fermentás unas ciruelas en sal. Sí. Sal, las ciruelas, las dejas tapadas, hermética.
que hagan su proceso a temperatura ambiente una semanita, tal vez. Controlándolo de que no haya, ¿no? Escape de aire o lo que sea para que no se echen a perder, pero si está controlado está bien. La ciruela va a alargar todo el jugo, y ese jugo lo metes en una vinagreta y es brutal. Y queda impresionante. Y hay gente que no hace vinagretas con fruta. Una vinagreta de frutilla es tremendo. Una vinagreta de frutilla es tremendo. Para la época de las frutillas, que es verano aparte. Sí. Septiembre, ¿no? Principio de primavera más que nada. Sí, primavera más que nada. Acá la época de la frutilla es ahí. Es como la época en la que arrancás, volvés a las ensaladas. Sí. Vas regresando a lo más frutal de repente también. ¿no? Te haces un jugo de frutilla y ese parte de ese jugo se lo pones a una vinagreta. Estamos hablando de aceite, vinagre, jugo de frutilla, sal, pimienta. Sí. No mucho más. Muy rápido de hacer. Te adereza la ensalada de otra manera que vos decís, ¿por qué nunca probé esto? Es un poco dulce también, ¿no? Hay gente que es muy reacia a lo agridulce, eso es cierto. Pero son como pequeños detalles que está bueno que los empiecen a incorporar de alguna manera. O empiecen a probarlos. Porque tal vez les guste, tal vez no les guste. Entonces van como adquiriendo nuevos paladares, nuevos sabores, sí, son opciones. Algo en cuanto a la chía que vos mencionabas recién. Sí. Que me hizo acuerdo. No sé si lo mencionamos acá. Las bolitas de tapioca. El famoso que está en muchos lugares hoy en día, que se llama el té boba, le dicen, con W. W no de dos, de la W, sino las dos B largas. Sí. Dos B largas. Dos Bs. Es un té o un café en el cual tienen en el fondo bolitas de tapioca. Que muchas veces la bolita de tapioca las recomendaban los nutricionistas para los niños que tenían como una deficiencia proteica, ¿no? Los pediatras también te lo recomendaban. Hoy en día se está vendiendo adentro de té, adentro del café. Y es un té grande, un café grande, abajo con todas las bolitas de tapioca, que las comes conjunto con el té. Son bolitas que están cocidas en almíbar. Las consumís sin problema. Sí, son dulces porque están cocinadas en un almíbar. Entonces, al agregárselas al té, les deja como un gusto extra, ¿no? Montones de cositas que están buenas. Y más hablando de las proteínas, ¿no? Que te da como ese extra de grasa saludable, de proteína, que te lo recomiendan por todos lados. Entonces, el boba tea me acordé por la chía, porque genera el gel ese, la chía. El boba tea, sí. O sea, es tapioca. Este té aparece a través de la tapioca, es otra cosa, no es la chía. Pero me acordé porque la chía genera un gel, que es muy usado en pudines. Sí. Está lleno de postres. Lleno. Hidratás la chía, te genera como un gel y eso lo mezclas con yogures, etcétera, etcétera. Sí, la chía, por cierto, se hidrata en un ratito, ¿no? Sí. Lo dejas 15, 30 minutos más o menos y ya está, ya te genera como ese gel. Claro. Y hay cafés con chía también. También. Entonces, tomar un café con chía también es la textura, ¿no? Porque la chía te queda como granuloso. Es raro. Entonces, resulta raro en un primer momento. Supongo que después pero te acostumbras. Te acostumbras y qué sé yo, se te hace bien. Claro. Tampoco lo veo mal. La crema de maní o el maní al natural también es una buena fuente de proteínas. Sí. Y con la crema de maní, y hay algo que no mencionan mucho, pero el cacao es una fuente de proteína que está bastante usada. Sobre todo para hacer trufas proteicas. Que esto muy poca gente... proteicas, qué interesante. Muy poca gente ese concepto. Sí, muy poca gente lo conoce. Y en realidad es una mezcla de avena, cacao, manteca de maní, miel. Bueno, la avena, otro lugar donde se puede conseguir mucha proteína. Claro. A ver, ojo, hay dos tipos de avena y está la avena que no tiene gluten y esa la pueden consumir los celíacos. Hay que hacer una aclaración porque a veces está bueno porque cuando decís avena muchas veces dicen no, pero yo soy celíaco entonces no puedo comerla y hay algunas que no tienen. Existe avena que es apta para celíacos. Así es. Pero sí, la avena es otra de las que tiene montones de proteínas que se pueden adaptar. La avena está buena porque de repente, yo por ejemplo me desayuno todos los días de repente avena con banana. ¿Te haces un platito de avena? Sí, es mi desayuno. ¿Sí? Sí. Mira. Un poquito de avena con banana de repente, a veces manzana. Pero vas probando diferentes texturas. La hidratás, haces claro. La hidratás previamente.
¿viste? Después le colocás alguna fruta y tenés un desayuno que es realmente muy nutritivo, que además también tenés proteínas ahí. Sí, está tremendo. Lo combinás con una fruta de repente porque la avena, es verdad, el sabor de la avena es bastante neutro. Sí. Entonces con una fruta de repente si le querés dar algo dulce, ¿viste? Y así tampoco utilizás azúcar procesada. Mira. Y ahí tenés un desayuno que está impecable y es rico en proteínas. Es que yo me sorprendí por un momento porque no como esa costumbre del desayuno acá no está arraigada. Que yo me hago un platito de avena para... se me hace raro escucharlo acá en Uruguay. Sé que hay mucha gente que lo hace. En realidad no es algo que hiciera desde hace mucho tiempo, pero creo que un año a esta parte lo he adoptado y ya es un hábito. Una vez que generaste el hábito ya es sencillo. Lo haces siempre. Claro, lo haces sin pensarlo. La avena es muy barata. Sí. La avena es muy barata, la consiguen en cualquier almacén, en cualquier supermercado, en cualquier lugar y es algo que de repente un kilo no llega a los 200 pesos. Sí. Eso sí. Lo que es realmente barato. Hagan lo que hace Matías, que es hidratarla. Sí. La avena hay que hidratarla para comerla. Porque si no, no aprovechás los nutrientes que tiene, se expande en el estómago, si no, y te puede quedar pesada, no la digerís bien. Entonces, lo ideal es comerla ya hidratada. Porque aparte libera gas también la avena. Sí. Y si no la hidratas, ese gas te lo libera adentro tuyo. Uh-huh. Y yo lo que hago con la avena es media taza de avena por media taza de agua. Divino. Sí. Y ahí ya la tenés hidratada, la dejas un rato. Sí, sola. Claro, que vaya levantando y después le agregas fruta. El famoso pudín de avena. Sí. Con frutita. Después le agregas un poquito de fruta y ya tenés ahí un desayuno que es realmente rico en proteínas y además es rico de sabor. Sí. Te va a quedar rico. Yo conozco mucha gente que hace eso, que a veces tiene frutas como frutos rojos, frutos como frutilla. También pueden agregar otros frutos rojos, por ejemplo, y demás. Más allá de eso. O sea, yo porque a mí me gusta, por ejemplo, la manzana me gusta mucho, las bananas me gustan mucho, entonces es lo que utilizo. En época de verano, por ejemplo, si tenés frutillas o frutos rojos o tenés banana, que la banana la picás en rodajas, la tirás al congelador en un tupper y te quedan como las piecitas separadas de la banana para usar. Yo conozco mucha gente que hace en el desayuno lo que hace es licuarse varias de esas frutas con chía, con la avena ya hidratada y se hacen como un helado instantáneo en verano. Porque te queda con la textura del helado. Claro, buena idea eso. A eso le agregás un cacao, le agregás una miel, lo que sea. La miel no tanto porque si vas al veganismo ya la miel no la van a usar. Claro, ya es de origen animal, ya no la vas a utilizar. Pero pueden usar el jarabe de agave. Sí. O la miel de maple. Diferentes opciones que también sirven. Y terminan teniendo ese desayuno cargadísimo en proteínas que es una manera de arrancar el día bastante contundente. ¿No? Sobre todo si tu día es largo, ¿no? Y estás todo el día afuera. Es bastante interesante el tema de perder ese ayuno bien y salir con fuerza. Porque nunca sabes lo que vas a almorzar en el medio. Precisas como ese empuje de energía también, ¿no? Sí. Y que lo hagas con algo dulce está bien porque te da como el busteo ese que necesitas al toque. Pero hablábamos del tempeh, hablábamos del tofu también. Mencionamos un poco las leches vegetales y los yogures. Y los yogures, estoy hablando de los yogures vegetales. Porque hay una gama de yogures vegetales hoy en día. Cada vez se conoce más a través de la fermentación vegetal. Hay muchos restaurantes, muchos emprendimientos, muchas casas de cocina natural o lo que fuera, que están haciendo sus propios quesos y yogures veganos. Y tengo una aclaración ahí porque me molesta un poco, me hace ruido. No es que me molesta, sino que me hace ruido el concepto del queso vegano. A ver, ¿por qué? Porque el queso vegano yo lo veo más como un paté. No lo veo, si bien le dan la forma del queso, si bien a veces los curan para esto o lo otro, no me termina de es como que no lo veo como porque no tiene como los procesos típicos. Tal vez sea eso, sea un poco mi desconocimiento en cuanto al queso vegano, y es algo que me llama la atención. Pero cada vez que veo o presiento o estoy enfrentado hacia un queso vegano, siempre tiene como la misma textura. Y termina siendo como algo a lo que no lo termino de entender como queso tal cual. Entonces, eso me gustaría como investigar un poco más en cuanto al queso. Como que vos, por ejemplo, no lo ves como un queso. Me hace ruido como que lo llamen queso vegano. O sea, está bien porque es como para que se entienda qué es.
Claro. ¿no? La Como para que nomenclatura, se entienda el concepto. Claro, está bien. Los procesos que llevan a veces son muy parecidos a los del queso. Pero me hace ruido el proceso del queso vegano. Uh-huh. ¿No? Y he escuchado muchos queseros, y por eso me genera la duda de que varios de los queseros, estoy hablando de toda la vida, o queseros de la nueva escuela, que tienen como ese concepto de que el queso vegano tampoco es queso. Entonces estoy como en esa encrucijada de sí tengo mucha información de queso vegano y sí tengo mucha información del otro queso, pero cuando se juntan, unos dicen que uno es queso y el otro no. Y me genera mucha intriga. Como que hay una división de pensamiento. Me genera mucha intriga en cuanto a eso. Tal vez sea por temas de textura, tal vez sea por filosofía propia del quesero. También puede pasar eso. Pero no sé, me da como ese hambre de investigar aún más todavía de por qué, ¿no? De ir como a la fuente y preguntar ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque tampoco hay muchos informes, tampoco se habla demasiado en cuanto a los quesos veganos y me da como esa incertidumbre a veces. Pero yogures, ¿no? Fermentados, todo lo que sea que lleve un proceso de fermentación obviamente te va a hacer mejor, ¿no? Tenemos legumbres, dijimos aceites saludables o grasas saludables. Mencionamos los frutos secos, las semillas. Uh-huh. El germen de trigo. ¿No? Gérmenes en general, y cuando hablamos de gérmenes son los germinados. ¿Ah? Son diferentes granos que se germinan apenas. ¿Ah? Algunos ni siquiera al punto de llegar a colorarse, ¿no? De llegar a agarrar clorofila. Hay otros que sí. Apenitas. Sí, pero brotes, le dicen en muchos lados, son superalimentos. Se usan hace tiempo, cada vez les conocen más y son súper fáciles de hacer. Uh-huh. O sea, cuando ibas a la escuela te hacían germinar algo. Sí, claro. ¿Quién no pasó por el germinador? Exacto. ¿No? Que era un pedacito de algodón, una semilla. Exacto. Entonces, cuando vos tenés o ves que es algo tan sencillo de hacer que lo podés adaptar a cualquier plato de comida porque lo comes en crudo. Uh-huh. ¿No? Son lentejas o son sí, se lo podés agregar a lo que trigo, quieras. Sí, lo puedes saltear, lo puedes comer en crudo, lo puedes cocinar como quieras o comértelo así como viene. Son ricos, son exquisitos, están de más. Te generan un crocante en los platos, te generan una textura extra en los platos que está buena, más allá de los nutrientes que tiene. Y se están usando. Y sabiendo que es fácil con 2 cucharadas de lenteja, por ejemplo, te haces un pollón. Porque eso se expande cantidad cuando germina. Sí. Y tenés para comer una semana, a veces. Dependiendo del volumen, ¿no? Pero es algo que rinde bastante y si vas a la balanza esa de costo-beneficio, es algo que es sumamente barato y tiene muchísimo beneficio. El brote. Pero hay muchos lugares donde se pueden conseguir. Por eso lo voy como mencionando cada tanto, ¿no? Volviendo para que no se vaya la idea de cuáles son las mejores, cuáles son los que más se conocen, cuáles son los que menos se conocen, que por ejemplo las bolitas proteicas están empezando a hacerse moda en cuanto a los pasteleros, sobre todo los pasteleros que van a lo vegano, que la pastelería vegana es otro mundo totalmente diferente, es brutal. Pero por eso mencioné lo de las trufas, porque es algo que no se ve mucho y muchas veces lo hacen. Y no estoy hablando de trufas proteicas porque tengan proteína. O sea, sí tienen, pero no del agregado proteico. Uh-huh. No voy a un suplemento. Claro. No es que estoy yendo a un suplemento, no. Es en base a los ingredientes que tienen, que recién los mencionamos. Avena, miel, cacao, crema de maní y algún otro más. A veces le ponen pasta de avellanas. Y generan esas trufitas, como la de toda la vida, ¿viste? Como te sobra bizcochuelo o lo que sea, que te haces una trufa con dulce de leche. Bueno, pero la llevas a esto, te haces esa pasta y te duran un montón. No es algo que se eche a perder. Lo podés guardar por un buen tiempo y no te haces una tanda, nada. Sí, te haces una tanda de esas trufas. Uh-huh. Las pones en un bollón a la heladera, 2 meses. Tranquilamente. Cantidad de tiempo. Entonces, y si lo incorporás a un desayuno, lo incorporás aparte de tu comida o como postre, estás metiéndole una buena cantidad de cosas que están buenas. Aparte, quieras o no es dulce, ¿no? Porque cuando hablo de cacao, no hablo de cacao con azúcar. Estoy hablando de cacao amargo.
Estoy hablando de no es tampoco es el alcalino, porque el cacao alcalino, y a veces lean aparte la parte de atrás de los cacao, sobre todo cuando compran en góndolas de supermercado, que dice muchas veces cacao alcalino. El cacao alcalino también tiene azúcar. Es como un proceso que se le hace, se lo alcaliniza para que dure más, o no sé cuál es el bien. Pero tiene azúcar ese también. Entonces, si encuentran el cacao más puro posible, mejor. Hablamos de la tapioca, hablamos de la chía. Las nueces. Nueces, almendras, es cierto. Todo lo que tenga que ver con fruto seco. Eso es verdad. Frutos del bosque. ¿No? Sí, llamado fruto del bosque. Es cierto. Que acá se usan poco. Vos decías el maní hace poco también. Lo mencionaste. El pistacho. Pero el pistacho acá no es algo que se consuma mucho. No, eso te iba a decir. La quinoa, que también es algo que ahora está un poco más visible y se puede comprar más fácilmente. Es cierto. ¿No? Que se está viendo ya en varios supermercados. Que antes se veía un tipo de quinoa y ahora hay más. De la nada aparecen más. De la nada van apareciendo. La gente lo empieza a pedir y tenés más. El brócoli. ¿El brócoli es una buena fuente? Sí. Ese no lo tenía, o no me acordaba. Bueno, ahí está. Vos que no querés comer brócoli, tomá. Tenés fuente de proteínas ahí. Así que si te pasás al veganismo, te va a servir. Entrar la de brócoli. No, pero es cierto. Es cierto. El brócoli. Hay un primo del brócoli. A ver. No, perdón. Es más primo del coliflor que del brócoli. Y estaba hablando del romanesco. Que está viendo muy poco acá en Uruguay romanesco. El romanesco es una verdura hermosa. Es muy parecida al brócoli, pero se asemeja más al coliflor. Y también, o sea, muchas de las verduras, si vamos a las verduras, muchas de las verduras que van a lo proteico, que van a este volumen de proteínas o van a este volumen de nutrientes, son las que más color intenso tienen. Entonces, si vos te guías por un color intenso en verduras, generalmente no le estás errando. Es como un pique a veces que te dan muchos cocineros o personas que transitan este tipo de dieta o filosofías. Como una especie de guía para que vos... Como una guía práctica, claro. Frutas y verduras con colores vibrantes tienen como ese extra o vienen bien cargadas de diferentes nutrientes que te pueden aportar. Pero hoy mencionábamos algo en cuanto a los tipos de proteínas digeribles o no digeribles, o si es lo mismo una proteína que la otra. Y lo mencionamos la semana pasada cuando hablamos un poquito, que lo mencioné en uno que yo mencioné, la FAO. La FAO, que es un organismo, ¿no?, que es parte de la ONU. Que está Unidas, que se dedica justamente al tema de la alimentación. Alimentación, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene como un sistema que se llama DIAS. DIAS con 2A, que es un sistema métrico en el cual cuantifican la cantidad de aminoácido diario que tenés que tener. Aminoácido, proteína. Estamos hablando de lo mismo. ¿No? Hay muchos tipos de aminoácidos, por eso hay muchos tipos de proteínas que se le dice. Es más, una proteína puede como ser varios. Sí. Entonces, está como el error común en que, por ejemplo, 40 gramos de poroto de soja equivalen a 30, 40 gramos de pollo. No. Y eso es un error bastante común, ¿no? De tener la misma cantidad, de decir que esto tiene la misma proteína que esto. No. Sí y no. O sea, sí y no. Porque son el mismo peso, tienen la misma cantidad, pero lo que hace este diagrama del DIAS, que les decía recién, es darle como la calidad de digeribilidad que tienen los alimentos en cuanto a las proteínas. Entonces, hay alimentos que tienen una mayor absorción de proteínas en el cuerpo. Y generalmente son los lácteos, son los huevos, son las carnes. Por eso es que de ahí es como que se saca lo que mayor tiene. Claro, por eso es que siempre se ha pensado que son normalmente de origen animal. Sí. Pero tienen como... No es un 100%, no es un 90%, pero tienen como una escala en esa cuantificación que hacen, en la que te muestra cuáles son los mejores. Entonces, por ejemplo, la soja no tiene lo mismo que el pollo.
por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Y si vos te comes 30 gramos de pollo, vas a absorber tal vez un número X de proteínas. Ahora, si comes lo mismo de soja, vas a absorber menos. Porque la verdura, la legumbre, tiene mucho más que solo proteína, igual que el pollo. Pero la digeribilidad que tiene de esos aminoácidos, de esas proteínas, hace que sea menos en cantidad. Entonces ahí entra la escala esa que armaron. Vemos que al cuerpo se le hace más fácil, por ejemplo, absorber las proteínas del pollo, de la carne, de la leche. Y es más, y este es un ejemplo muy, muy clásico de los que consumen carne, que poco se conoce también. Cuando vos comés carne, está bueno a veces acompañarlos con jugos cítricos. El ácido cítrico de las frutas hace que digieras mucho más de esa carne. No, que le saques todo el jugo, digamos. Que muy poco se hace, y esto lo vi, que es algo clásico que se hace, pero por costumbre, no tanto por este hilo, en Brasil. En Brasil, al momento de comer la feijoada, la famosa feijoada, se come con naranja. ¿No? Es un guiso de porotos y carne, ¿no? Que es muy contundente, que muchos se lo conocen. Usualmente Brasil te lo sirven el plato, el arroz, la feijoada, con toda la carne, con todo, espinacas y rodajas de naranja. Es usual. El típico plato... Rodajas de naranja acompañando la feijoada. Sí, el típico plato de feijoada brasilero tiene rodajas de naranja en el plato. Si no, no estás comiendo el real. No es el me sirvo arroz, me sirvo los porotos con la carne. Y ta. Si no hay rodajas de naranja, no estás probando la experiencia completa. Claro. Lo ideal sería que lo prueben con las verduras, como tiene que ser, como lo hacen ellos. Y en parte tiene la lógica, ¿no? Tiene toda la lógica esto de la absorción de nutrientes. Si vas al lado nutricional, se hace por costumbre allá. No es que lo hagan pensando en... Claro. Es como acá, no pensamos en tal o cual cosa. Sí, cuando te comes un asado no estás pensando en las proteínas que vas a absorber con el asado. Claro. Entonces, y les digo, búscanlo si quieren al concepto este de la... No, a esta gráfica, como el índice de absorción. Ese índice de absorción, Díaz con AA, que es parte de la ONU, son registros que tiene la ONU, que los tienen para todo el mundo. Y los pueden chequear en el caso de que esto puede ser muy, muy valioso para los nutricionistas, sobre todo, ¿no? En cuanto a las... Y seguramente lo tengan como una base de sus dietas o como una base de opciones para recomendar tal o cual en cuanto a las personas. Por eso es que decíamos recién en el principio de que no es lo mismo tantos gramos de proteína vegetal o animal, porque se absorben diferente. Claro, no hay una equivalencia directa. No. Como que cada cuerpo absorbe de una manera las proteínas. Esto ya es hilando fino. Pero asumir que son lo mismo es un error bastante común. No es que mires donde mires en internet, hay mucho blog, hay mucha información y es errónea en cuanto a esto. Que te dicen, no, puedes sustituir 30 gramos de pollo por 30 gramos de soja. Sí, a veces ese tipo de informaciones también provienen de gente no especializada. Por ejemplo, influencers. Que lo leyeron en alguna parte y bueno, distribuyen la información. Obviamente no lo hacen con mala intención, pero es que están mal informados también. Puede suceder a veces. Lo propio, siempre que vaya alguno a cambiar el estilo de la dieta, de repente pasar de una dieta omnívora a una dieta vegetariana o vegana, es consultar a un nutricionista. Claro. Tener de la mano. Lo mejor que pueden hacer, ¿por qué? Porque el nutricionista sabe perfectamente todo lo que tiene que ver con la alimentación y te va a dar una cantidad de trucos y una cantidad de sugerencias y consejos para que vos puedas alimentarte bien a pesar de haber dejado la proteína de origen animal. Eso, y vincularte con muchas personas que estén pasando por lo mismo, ¿no? Que sean veganos, que tengan la filosofía, comunidades de personas o emprendedores simplemente, como para adquirir diferentes consejos más allá de lo nutricional, porque el nutricionista te puede dar un plan, ¿no? O diferentes opciones, pero a nivel cotidiano me parece que puede ser bastante útil la opción de personas que sí estén transitando esta filosofía durante más tiempo, porque van a tener muchos más piques, van a tener diferentes opciones que te pueden dar con qué o qué. Además, a ver, esto va avanzando día a día y cada vez se van conociendo nuevos conceptos y
Y bueno, eso son cosas que siempre van sumando. O sea, constantemente se va actualizando todo este tema del veganismo, del vegetarianismo y demás. Claro. Entonces, como resumen general, no es lo mismo 30 gramos de proteína animal que vegetal porque se absorben diferente. Siempre tenerlo en cuenta. Y después, aceites, ¿no? O grasas que sean saludables de alguna manera. Frutos secos, garbanzos, porotos, legumbres, verduras de color vibrante, dijimos recién. Avena, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes conocen, mándanos, avísanos, cuéntenos cuál es el plato que a ustedes les gusta comer. Los hummus. El hummus, sí. Dependiendo de la composición. Claro, pero que se diga hummus no necesariamente tiene que ser de garbanzo. O sea, sabemos que el típico se hace con garbanzos, pero ustedes pueden tener diferentes patés con diferentes verduras. Las arvejas son increíbles. Las arvejas tienen un nivel proteico, hablando de todo esto, bastante alto. Y no se usa usualmente para hacer puré o para hacer un paté. Sí. ¿No? Se puede usar cualquier tipo de porotos para hacer un paté y que quede rico. Poroto negro, poroto de manteca, de frutilla, el que les guste. Y tienen diferentes patés. El de arvejas, qué exquisito. Pruébenlo. Sí. Casero Podcast, episodio número 98. Hemos llegado al final. Brutal. Hay un montón. Sí, hay un montón más todavía. Cualquier duda, nos pegan el grito. Saben, nos escriben. Casero.podcast en Instagram. Nos comentan en el podcast. Sí, a ver qué les pareció, a ver si les sirvió. Ahí está en plataformas donde estamos, ahí nos pueden comentar. Sí, a ver qué nos faltó, porque pudo haber faltado alguna cosa para decir y tal vez la tengan ustedes a mano. Hasta el momento, yo soy Nildo. Yo soy Matías. Y creo que nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, que pasen bien. Un saludo. Chao.